hidráulica de presas o presas de tierra. Para quienes tengan interés en investigación, en la parte de participar tal vez en la tecnociencia, en este año estoy queriendo armar un modelo en escala de la presa de una presa de tierra. Y pueden contactarme, ¿no? Quien tenga ese interés, ¿no? Obviamente no es parte de la materia el hacer modelos a escala, si bien más hacia el final del semestre estaré haciendo una presentación de modelo a escala. Quien tenga curiosidad en modelos a escala, tenemos un modelo de un trecho del río Piraí en el laboratorio de hidráulica, que oportunamente también lo estudiaremos y lo pondremos a prueba. ¿Ok? Bueno, volviendo a la parte de hidráulica de suelo, nosotros vamos a, como les dije, desarrollar algunos criterios teóricos y vamos a imaginarnos de que tenemos un reservorio con estas paredes impermeables que ustedes ven aquí en color negro, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros nuestro reservorio. Todas las paredes en color negro son paredes impermeables, pero nosotros tenemos una parte de la pared inferior derecha que en vez que esté compuesta por material impermeable, está compuesta por esta sección A, aquí que ven en la parte inferior, que es permeable. Entonces nosotros tenemos aquí este nivel de agua y como tenemos una presión, ¿no?, de agua, esa presión de agua puede determinarse como el peso específico del agua veces la gravedad veces la altura, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pero lo que va a suceder aquí va a ser que el agua va a empezar a permear, ¿no?, a través del suelo. Como ustedes pueden ver aquí, nuestra muestra de suelo es esta. Y el agua va a empezar a filtrar, ¿no?, a través de mi muestra de suelo. Aquí yo voy a tener otro reservorio, como ustedes pueden ver. Y el agua va a llegar a permear y va a empezar a llenar, ¿no?, el reservorio que tengo aquí a la derecha. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder ahí? De que yo aquí a la izquierda tengo un determinado nivel de agua. Perdón. Aquí yo tengo determinado nivel de agua. Y debido a la permeabilidad del suelo, aquí en la parte de este vertedero, yo voy a tener otro nivel de agua. ¿Ok? No sé si quedó entendido hasta ahí. Si alguien tiene alguna duda o pregunta. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Esta diferencia H entre el nivel del reservorio a la izquierda y el nivel del reservorio a la derecha representa una pérdida de la carga hidráulica o de la energía, ¿no?, que yo tengo entre el reservorio a la izquierda y el reservorio a la derecha. Y mi línea de energía puede determinarse en el a la línea de energía le dicen eje
Entonces mi línea de energía puede representarse por esta línea segmentada. ¿Cuál es la importancia de mi línea de energía? De que si yo coloco, digamos, piezómetros, ¿no? En este punto que estoy indicando en el rojo, en este y en la salida B, yo voy a observar que mi nivel de agua sube justo hasta mi nivel de línea de energía, como podemos ver aquí en estos tres piezómetros. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, ¿no? Sobre esta parte hasta aquí. Y otros términos que se suelen usar, CP es la cota piezométrica del nivel de agua, aguas abajo, y DH va a venir a ser la diferencia de cota entre la sección de control aguas arriba y la sección de control aguas abajo. ¿Ok? Entonces ese sería el principio de lo que vendría a ser nuestra hidráulica de nuestras bases sobre hidráulica de suelo. Y ahí ustedes tienen en texto descrito, ¿no? Lo que les he ido comentando. Entonces, de acuerdo, ¿no? Al gráfico que presentamos anteriormente y teniendo en cuenta, ¿no? Eh, que la distancia entre los puntos A y B es L. Entonces, en hidráulica de suelos se acostumbra determinar que el índice de permeabilidad no es otra cosa que esta pendiente de la línea de energía. Entonces esa tasa, ¿no? Que se llama o se acostumbra a llamar de IP, está definida por gamma W veces H sobre L, ¿no? Cuando hablamos de presión de agua, ¿no? En suelo, a esta parcela de gamma W veces H, acostumbramos a llamarla de presión de poro o U. Entonces vamos a ir definiendo, ¿no? Que el gradiente de presión dado por IP entre los puntos A y B está dado por esa expresión. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Y a esa relación directa entre H y L se le llama gradiente hidráulico o valor I. Ok, entonces IP es un gradiente de presión que tiene un valor eh, de carga por metro cuadrado o como dice el nombre, el valor de IP está en términos de presión, es decir, megapascales, kilopascales, kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado, y ya la relación H sobre L es una relación netamente geométrica y que es adimensional.
Ok, bueno, otro término que vamos a emplear aquí es el de la velocidad de descarga, que se define como la cantidad de agua que percola en un periodo unitario a través de un periodo también unitario de tiempo y por su vez a través de una magnitud o sección transversal unitaria a lo largo de las líneas de flujo, ¿no? Si el agua, si vamos a suponer que el agua percola a través de un suelo fino, totalmente saturado, sin alterar la estructura del suelo, entonces vamos a ver cómo se determina la velocidad de descarga. Eh, Fíjense que aquí estamos considerando condiciones ideales, ¿no? de percolación. Cuando dice principalmente este texto, ¿no? Sin alterar la estructura del suelo, se debe, si vamos a construir una presa de tierra, por ejemplo, se debe verificar si la percolación de agua, por ejemplo, a través del subsuelo, no va a alterar la estructura del suelo. ¿Cuándo se da esa alteración de estructura de mi suelo? Cuando yo tengo, por ejemplo, erodibilidad del suelo. Entonces, un ensayo típico que se hace para evaluar el terreno sobre el cual yo voy a construir mi presa es justamente realizar un ensayo que lo vamos a ver en el laboratorio a lo largo del semestre, que se llama pinhole test. ¿Ok? Entonces ese ensayo se emplea para evaluar la erodibilidad del suelo cuando yo tengo percolación de agua por el subsuelo, ¿no? Para adelantar algo sobre el ensayo que lo vamos a realizar, básicamente es un cilindro hermético eh, que tiene aquí una aguja. Todo es padronizado de acuerdo a normativa y lo que se hace es a través de un conducto hacer circular agua. Este cilindro está lleno de suelo y aquí hay un conducto de salida, ¿no? Entonces el agua al percolar va a generar una presión sobre el suelo, va a salir por el otro lado y lo que se hace es verificar después del ensayo si no existen cavidades alrededor de la aguja. Entonces se verifica que alrededor de la aguja el suelo no fue erosionado y llevado con la corriente de flujo de agua, ¿no? Más o menos en eso consiste el ensayo de erodibilidad del suelo o de eh, eh, alteración de la estructura del mismo por las corrientes subterráneas de agua, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más en detalle en laboratorio, pero en condiciones ideales nosotros podemos calcular que la velocidad, ¿no? de percolación del agua, esta puede calcularse en base al gradiente de presión, ¿no? hidráulica de un suelo, es decir, la presión con la que percola, veces un parámetro K definido por permeabilidad del suelo, dividido por ieta, que es la viscosidad del agua. Entonces, nosotros habíamos visto que
este índice de presión puede multiplicarse como gamma W veces I. Si ustedes recuerdan, I es el gradiente hidráulico o parámetro geométrico de H sobre L. Entonces, con eso, nosotros podemos calcular ese nuestro parámetro B. Ok, nosotros con respecto a la viscosidad de agua, la viscosidad del agua puede ser afectada por la temperatura, ¿no? Entonces la viscosidad del agua cerca del congelamiento es muy diferente a la viscosidad de, del agua a 20 o a 30 grados centígrados. Mientras más fría el agua, mayor es eh, su viscosidad. Pero en cursos de aguas naturales, nosotros para una primera aproximación, vamos a adoptar el parámetro yeta de viscosidad como siendo igual a la unidad, ¿no? Entonces, con eso, generalmente, ¿no? Empleamos haciendo que K mayúscula, haciendo que K minúscula sea igual a K mayúscula veces gamma W. Se acostumbra a decir que B es igual a K veces I, donde K minúscula es la permeabilidad veces peso específico del agua e I es el gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, este parámetro K minúscula es generalmente el parámetro que nosotros en ingeniería determinamos como permeabilidad y se usa en, volumen por metro, ¿no? Entonces, esta ecuación generalmente es eh, conocida como la ley de Darcy, ¿no? ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Y esta ecuación va a ser clave a la hora de evaluar la permeabilidad de presas de tierra. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ingeniero, una preguntita. Sí. Respecto a estas diapositivas, ¿nos las va a facilitar para que podamos estudiarlas a detalle? Bueno, no sé si alguien puede responder la pregunta de Víctor sobre lo que comenté ayer. ¿Qué comenté ayer? Por favor, si alguien puede hacernos recuerdo. Buen día. Tengo el material de estudio, está en oficinas de laboratorio de ingeniería civil, que se lo pueden pedir a Yolanda. Ok. Muchas gracias, Sergio, por la aclaración. ¿Ok? Bueno, volviendo un poco al tema de la permeabilidad de suelos y para entender un poco mejor la ley de Darcy, nosotros acostumbramos en el análisis, ¿no?, de percolación del agua en suelo, hacer la siguiente suposición. Nuevamente vamos a suponer que aquí nosotros tenemos esta pantalla, puede ser hormigón, acero, pero es una pantalla impermeable. Esta nuestra pantalla está fundada, ¿no?,
Aquí tenemos el nivel de la superficie del suelo. Y esta pantalla se encuentra fundada a esta cota o a este nivel D. ¿Qué va a suceder aquí? Si suponemos que el estrato de suelo es permeable, y aquí nosotros tenemos una determinada cota, ¿no? O nivel de agua. Entonces el agua va a generar una presión, ¿no? Sobre la superficie permeable y va a empezar a percolar, ¿no? Va a empezar a percolar a través de diferentes caminos, donde aquí ustedes pueden ver las trayectorias aproximadas que el agua va a recorrer a través del subsuelo. Esta percolación, ¿a qué profundidad se va a dar? Va a depender de la carga hidráulica, ¿no? O nivel de agua que yo voy a tener aquí. Va a depender de la permeabilidad del suelo. Mientras más permeable, más profundas puede ser la infiltración de agua. Pero si nosotros suponemos aquí que una profundidad de 1 se encuentra un estrato impermeable, entonces suponiendo que el agua tiene bastante altura y el suelo es lo suficientemente permeable como para llegar hasta el estrato impermeable, ¿qué va a suceder? Aquí tenemos estrato permeable. Siempre el camino de agua, que le vamos a llamar línea de flujo, atraviesa estratos permeables de forma perpendicular. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver que aquí todos los caminos, ¿no? O líneas de flujo de agua están empezando más o menos perpendicular. Aquí en esta parte, en esta cara interna, ¿no? De nuestro muro o pantalla tenemos un estrato impermeable. Entonces las líneas de flujo en estrato impermeable siempre hacen trayectorias paralelas. Entonces pueden ver que aquí que nuestro percurso de agua va paralelo, ¿no? Al estrato impermeable. Todas estas líneas están más o menos paralelas, ¿no? O casi paralelas al estrato impermeable. Y conforme se aproximan a esta profundidad de 1 del estrato impermeable, ¿qué pasa? Las líneas de flujo, conforme van llegando más próximas del estrato impermeable, cambian de trayectoria para seguir una trayectoria más o menos recta, ¿no? A mi estrato impermeable. ¿Qué va a suceder con la salida aquí de mis líneas de flujo aguas abajo? Fíjense, aquí de aguas abajo tenemos otro estrato permeable, ¿no? Entonces aquí las líneas de flujo para salir aguas abajo van a salir con una trayectoria bastante próxima de la perpendicular de mi estrato permeable. Entonces con eso todas estas líneas que estoy yo resaltando, ¿no? Con color verde se llaman líneas de flujo. Y las líneas de flujo para poder estimar, ¿no? O ver cuál es la trayectoria que hace una línea de flujo a través del subsuelo, empleamos mucho el concepto de las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? ¿Cómo es, qué elementos hay en el subsuelo? ¿Qué elementos de superficie existen? Entonces,
nuestras líneas de flujo cuando están próximas de una superficie o de un estrato permeable, siempre atraviesan el estrato permeable de forma perpendicular. Cuando las líneas de flujo están próximas de un estrato impermeable, obviamente no consiguen, ¿no?, atravesar las líneas de flujo o de percolación ese estrato impermeable, y lo que hacen es direccionarse de forma paralela al estrato impermeable. No sé si quedó entendido ese concepto, si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Ingeniero, buen día. Una Sí, consulta. buen día, Johnny. Ahí en el elemento ese estructural de la pantalla, si digamos estuviera ubicado cerca de la orilla, ¿cómo actuaría? ¿Tendría la misma deformaciones? Por así decirlo, haber un muro de contención. No entendí la pregunta, Johnny. Por lo que entiendo, está refiriéndose a este elemento, ¿no? Exacto, sí. Si esa pantalla estuviera ubicada cerca de la orilla, porque si la vemos está, por decir, digamos, al ¿Cerca centro, de qué? ¿Cerca de qué orilla? Si eh, estuviese colocada a la aquí, izquierda. a- No, aquí. sí, por decirlo ahí, digamos. Bueno, el problema sería si aquí tenemos una continuidad de suelo, si aquí el suelo continúa, prácticamente las líneas de flujo se trasladarían. Toda la red se trasladaría a la izquierda y las líneas de flujo serían más o menos así. A grosso modo, ¿no? Mm, ¿Sí? Sí, sí, No sé si- está. Entonces, si seguimos teniendo suelo, el problema de líneas de flujo se traslada, se desplaza simplemente, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo de dónde esté mi pantalla o mi muro. Gracias, ingeniero. Ok, ok, muchas gracias, Johnny. Eh, bueno, entonces esta es una introducción, ¿no?, para lo que vamos a ir viendo más adelante. Voy a parar por aquí para que la segunda parte de la clase la aprovechen un poco viendo el tema, ¿no?, de los links en YouTube. Y la semana que viene vamos a continuar viendo, vamos a analizar qué pasa con este infinitésimo, ¿no?, de suelo, donde si le colocamos un piezómetro aquí en este punto, vamos a observar que el piezómetro registra un nivel de agua hasta una altura de nivel H. ¿Ok? No sé si alguien pudo descargar e instalar el programa ECRAS. ¿Nadie? Nada, ingeniero. Ok, entonces esta segunda parte la voy a dejar el día de hoy para que vean un poco los links, ¿no? Eh, de todas maneras voy a subir todas las presentaciones que vayamos viendo en estas clases, también las voy a ir subiendo. Entonces, esta presentación también para que las vayan teniendo, las voy a